El padre Las Casas. 4 siglos es mucho. Son 400 años. 400 años hace que vivió el padre Las Casas. Y parece que está vivo todavía. Porque fue bueno. No se puede ver un lirio sin pensar en el padre Las Casas. Porque con la bondad se le fue poniendo de lirio el color. Y dicen que era hermoso verlo escribir con su túnica blanca, sentado en su sillón de tachuelas, peleando con la pluma de ave porque no escribía deprisa. Y otras veces se levantaba del sillón como si le quemase. Se apretaba las sienes con las 2 manos, andaba a pasos grandes por la celda y parecía como si tuviera un gran dolor. Era que estaba escribiendo en su libro famoso de la destrucción de las Indias, los horrores que vio en las Américas cuando vino de España la gente a la conquista. Se le encendían los ojos y se volvía a sentar de codos en la mesa. Con la cara llena de lágrimas, así pasó la vida, defendiendo a los indios. Aprendió en España licenciado, que era algo en aquellos tiempos, y vino con Colón a la isla española, en un barco de aquellos de velas infladas y como cáscaras de nuez. Hablaba mucho a bordo, y con muchas latines decían los marineros que era grande su saber para un mozo de 24 años. El sol lo veía él siempre salir sobre cubierta. Iba alegre en el barco como aquel que va a ver maravillas. Pero desde que llegó empezó a hablar poco. La tierra sí, era muy hermosa y se vivía como una flor. Pero aquellos conquistadores asesinos debían de venir del infierno, no de España. España era él también, y su padre y su madre. Pero él no salió por las islas Lucayas a robarse a los indios libres. Porque en 10 años ya no quedaba el indio vivo de las 3 millones o más que hubo en la española. Él no los iba cazando con perros. Él no los iba cazando con perros hambrientos para matarlos a trabajar en las minas. Él no les quemaba las manos y los pies cuando se sentaban porque no podían andar, o se les caía el pico porque ya no tenía fuerza. Él no los azotaba hasta verlos desmayar porque no sabían decirle a su amo dónde había más oro. Él no se gozaba con sus amigos a la hora de comer porque el indio de la mesa no pudo con la carga que traía de la mina y le mandó cortar en castigo las orejas. Él no se ponía el jubón de lujo y aquella capa que llamaba ferruelo para ir muy galán a la plaza a las 12. A ver las quemas que mandaba hacer la justicia de gobernador, la quema de los 5 indios. Él los vio quemar, los vio mirar con desprecio desde la hoguera a sus verdugos, y ya nunca se puso más que el jubón negro ni cargó caña. Y ya nunca se puso más que el jubón negro ni cargó caña de oro, como los otros licenciados ricos y regordetes, sino que se fue a consolar a los indios por el monte, sin más ayuda que su bastón de rama de árbol. Al monte se habían ido a defenderse
cuántos indios de honor quedaban en la Española. Como amigos habían recibido ellos a los hombres blancos de las barbas. Ellos les habían regalado con su miel y su maíz, y el mismo rey Vegetario le dio de mujer a un español hermosa su hija Higuemota, que era como la torcaza y como la palma real. Ellos les habían enseñado sus montañas de oro y sus ríos de agua de oro y sus adornos, todo de oro fino. Y les habían puesto sobre la corazón y guanteletes de la armadura, pulseras de las suyas y collares de oro. Y aquellos hombres crueles los cargaban de cadenas, les quitaban sus indias y sus hijos los metían en lo hondo de la mina. Al alar la carga de piedra con la frente, se los repartían y los marcaban con el hierro como esclavos. La carne viva los marcaban con el hierro. En aquel país de pájaros y de frutas, los hombres eran bellos y amables, pero no eran fuertes. Tenían el pensamiento azul como el cielo y claro como el arroyo, pero no sabían matar. Forrados de hierro como el con el arcabuz, cargando de pólvora, con huesos de frutas y con gajos de mamey, no se pueden atravesar una coraza. Caían como las plumas y las hojas, morían de pena y furia de fatiga, de hambre, de mordidas de perros. Lo mejor era irse al monte con el valiente Guaro y con el niño Guaracuya a defenderse con las piedras, a defenderse con el agua, a salvar al reyecito bravo. A Guaracuya, él saltaba el arroyo de orilla a orilla. Él clavaba la lanza lejos como un guerrero. A la hora de andar, a la cabeza iba él. Se le oía la risa de noche, como un canto. Lo que él no quería era que lo llevase nadie en hombros. Así iban por el monte cuando se les apareció entre los españoles armados el padre de las casas, con sus ojos tristísimos en su jubón y ferreruelo. Él no les disparaba. Él no les disparaba al arcabuz. Él les abría los brazos y les dio un beso. Y le dio un beso a Guaracuya. Ya en la isla lo conocían todos y en España hablaban de él. Ya en la isla lo conocían todos y en España hablaban de él. Era flaco y de nariz muy larga, y la ropa se le caía del cuerpo y no tenían más poder que el de su corazón. Pero de casa en casa andaba echando en cara los encomendadores la muerte de los indios de las encomiendas. Iba a palacio a pedir al gobernador que mandase cumplir las ordenanzas reales. Esperaba en el portal de la audiencia a los oidores caminando deprisa, con las manos a la espalda, para decirles que venía lleno de espanto, que había visto morir a 6,000 niños indios en 3 meses. Y los oidores le decían: cálmese, licenciado, que ya se hará justicia. Se escuchaban el ferreruelo al hombre y se iban a merendar con los encomendadores, que eran los ricos del país, y tenían buen vino y buena miel de alcaría. Ni merienda ni sueño había para las casas. Sentía en sus carnes mismas los dientes de los molosos que los encomenderos tenían sin comer, para que con el apetito les buscasen mejor a los indios cimarrones. Le parecía que era su mano la que chorreaba sangre, cuando sabía que, porque no pudo con la pala, le habían cortado a un indio la mano,
Creía que él era el culpable de toda la crueldad, porque no la remediaba. Sintió como que se iluminaba y crecía, y como que eran sus hijos todos los indios americanos. De abogado no tenía autoridad y los dejaba solo. De sacerdote tendría la fuerza de la iglesia y volvería a España, y daría los recados del cielo, y si la corte no acababa con el asesinato, con el tormento, con la esclavitud, con las minas, haría temblar a la corte. Y el día en que entró de sacerdote, toda la isla fue a verlo, con el asombro de que tomara aquella carrera un licenciado de fortuna. Y las indias le echaron al pasar a sus hijitos a que les besasen los hábitos. Entonces empezó su medio siglo de pelea para que los indios no fuesen esclavos, de pelea en las Américas, de pelea en Madrid, de pelea con el rey mismo, contra España toda, él solo de pelea. Colón fue el primero que mandó a España a los indios en esclavitud, para pagar con ellos las ropas y comidas que traían a América los barcos españoles. Y en América había habido repartimiento de indios, y cada cual de los que vino de conquista tomó en servidumbre su parte de la indiada, y la puso a trabajar para él, a morir para él, a sacar el oro de que estaban llenos de montes y los ríos. La reina allá en España dicen que era buena, y mandó a un gobernador que sacase a los indios de la esclavitud, pero los encomenderos le dieron al gobernador buen vino y muchos regalos y su porción en las ganancias, y fueron más que nunca los muertos. Las manos cortadas, los siervos de las encomiendas, los que se echaban de cabeza al fondo de las minas. Yo he visto traer a centenares maniatadas a estas amables criaturas y darles muerte a todos juntos, como a las ovejas. Fue a Cuba de cura con Diego Velázquez y volvió de puro horror, porque antes que para hacer casas derribaban los árboles para ponerlos de leñas a las quemazones de los taínos. En una isla donde había 500,000, vio con sus ojos los indios que quedaban 11. Eran aquellos conquistadores soldados barbados que no sabían los mandamientos de la ley, y tomaban a los indios de esclavos para enseñarles la doctrina cristiana a latigazos y a mordidas. De noche, desvelados de la angustia, hablaba con su amigo Rentería, otro español de oro. Al rey había que ir a pedir justicia al rey Fernando de Aragón. Se embarcó en la galera de 3 palos y se fue a ver al rey. 6 veces fue a España, con la fuerza de su virtud, aquel padre que no probaba carne. Ni al rey tenía el miedo, ni a la tempestad. Se había a cubierta cuando el tiempo era malo, y en la bonanza se estaba el día en el puente apuntado sus razones en papel de hilo, y dando a que le llenaran de tinta el tintero de cuerno, porque la maldad no se cura sino con decirla, y hay mucha maldad que decir, y la estoy poniendo donde no me la pueda negar nadie, en latín y en castellano. Si en Madrid estaba el rey antes que a la posada a descansar el viaje, iba al palacio. Si estaban en Viena cuando el rey Carlos de los españoles era emperador,
de Alemania se ponían un hábito nuevo y se iba a Viena. Si era su enemigo Fonseca, el que mandaba en la junta de abogados y clérigos que tenía el rey para las cosas de América, a su enemigo se iba a ver y a ponerle pleito a Consejo de Indias. Si el cronista Oviedo, el de la naturaleza, historia de las Indias, había escrito de los americanos las falsedades que los que tenían las encomiendas le mandaban poner. Le decía a Oviedo mentiroso, aunque le estuviera el rey pagando por escribir las mentiras. Si Sepúlveda era el maestro del rey Felipe, defendía en sus conclusiones el derecho de la corona a repartir como siervos y a dar muerte a los indios porque no eran cristianos. A Sepúlveda le decía que no tenían culpa de estar sin la cristianidad los que no sabían que hubiera Cristo, ni conocían las lenguas en que de Cristo se hablaba, ni tenían más noticias de Cristo que la que les habían llevado de arcabuces. Y si el rey en persona le arrugaba las cejas como para contarle el discurso, crecía unas cuantas pulgadas a la vista del rey. Se le ponía ronca y fuerte la voz. Le temblaba en el puño el sombrero y al rey le decía cara a cara que el que manda a los hombres ha de cuidar de ellos. Y si no les sabe cuidar, no les sabe mandar. Y que lo había de oír en paz, porque él no venía con manchas de oro en el vestido blanco, ni traía más defensa que la cruz, o hablaba o escribía sin descanso. Los frailes dominicanos lo ayudaban, y en convento de los frailes se estuvo 8 años escribiendo. Sabía religión y leyes y autores latinos, que era cuanto en su tiempo se aprendía, pero todo lo usaba hábilmente para defender el derecho del hombre a la libertad y el deber de los gobernantes de respetárselo. Eso era mucho decir, porque por eso quemaban entonces a los hombres. Llorente, que ha escrito la vida de las casas, escribió también la historia de la Inquisición, que era quien quemaba. El rey iba de gala a ver la quemazón con la reina y los caballeros de la corte. Delante de los condenados venían cantando los obispos con un estandarte verde. De la hoguera salía un humo negro, y Fonseca y Sepúlveda querían que el clérigo las casas dijese en sus disputas algún pecado contra la autoridad de la iglesia para que los inquisidores lo condenaran por hereje. Pero el clérigo le decía a Fonseca: lo que yo diga es lo que digo en su testamento. La buena reina Isabel, y tú me querías mal y me calumnias, porque te quitó el pan de sangre y comes, y acusó la encomienda de indios que tienes en América. Y a Sepúlveda, que ya era confesor de Felipe II, le decía: tú eres disputador famoso y te llaman el Livio de España por tus historias, pero yo no tengo miedo al delincuente que habla contra su corazón y que defiende la maldad, y te desafío a que me pruebes en plática abierta que los indios son malhechores y demonios cuando son claros y buenos como la luz del día, y inofensivos y sencillos como las mariposas. Y duró 5 días la plática con Sepúlveda. Sepúlveda empezó con desdén y acabó turbado.